ya recibimos a nuestra próxima invitada y abrimos el ciclo de entrevistas electorales vinculado a las elecciones departamentales del mes de mayo. Está con nosotros Virginia Cáceres, es abogada, política uruguaya y la candidata por el Partido Colorado dentro de lo que es la coalición republicana a la Intendencia de Montevideo. Cáceres, ¿cómo anda? Bienvenida al programa. Buenas tardes, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, para conocerlo un poco más, usted es de Rivera, ¿verdad? Así es, nací en Rivera, tengo una historia bastante particular porque me unen tanto con Montevideo como con Rivera una historia en mi trayecto de vida. Mis padres viajaban bastante seguido de Montevideo a Rivera, tuvimos varias mudanzas. Nací en Rivera, al año nos vinimos a Montevideo, vivimos acá hasta que yo pasé a tercer año de escuela, nos volvimos a Rivera, vivimos allá hasta que pasé a tercer año de liceo. El tercer año siempre era la clave. En esa oportunidad mi hermana mayor se había venido a estudiar a Montevideo y vivía con mi abuela, y después de un año mis padres, sobre todo mi padre, la extrañaba mucho y emprendimos la vuelta hacia Montevideo para poder reunificarnos familiarmente, y ahí nos vinimos y ya nos quedamos acá, y desde esa época vivo acá ininterrumpidamente. Es abogada, decíamos. ¿Y desde cuándo milita en el Partido Colorado? Y uno imagina Rivera, Partido Colorado, ¿hay una influencia ahí? Bueno, sí, por supuesto que hay una influencia. Si yo hago memoria para atrás, y seguramente desde que no tengo memoria, anduve correteando por los comités de Rivera, pero yo digo que identifico el momento en el que conscientemente y voluntariamente decidí que quería militar políticamente y dedicarme a esto. Fue cuando ya acá en Montevideo, con 15 años, empecé a tener una actividad más intensa. En ese momento en la casa del partido había un movimiento de jóvenes que se llamaba La Banda Joven. Eran jóvenes de todos los sectores del partido y tenían una fuerza importante. Y los conocí a ellos a través de mi hermana mayor, y a partir de ahí ya no dejé de militar más. ¿Y cuando era chica, por qué iba a los comités en Rivera? ¿Por su familia? ¿Tenía su familia militancia? En realidad mi familia no tenía una militancia muy activa. No eran una familia, mi casa no era una familia de militantes. Sí era una familia en la que se hablaba mucho de política y de los problemas del país. Mis padres siempre, a la hora de cenar, que era el momento en el que nos encontrábamos y era casi una obligación, que a la hora de la cena nos sentábamos todos alrededor de la mesa a charlar de lo que había pasado en el día. Nunca fueron mis padres ese tipo de personas que no hablaban de ciertos temas adelante de sus hijas. Al contrario, se hablaba mucho de los problemas del país, pero obviamente que había un vínculo muy cercano entre especialmente mi madre y todo lo que tenía que ver con la familia de Tabaré Viera y ese movimiento tan fuerte en Rivera. Entonces allí seguramente esas eran las razones que me llevaban, pero no porque en mi casa hubiera una militancia política colorada muy activa. Batalla es su segundo apellido, pero ¿tiene algo que ver con Hugo Batalla? No tengo parentesco con Hugo Batalla, más allá de que en su momento mi madre hizo todo el árbol genealógico con él porque compartieron algunas instancias. Tampoco tengo un vínculo familiar con Lucio Cáceres, así a quien quiero mucho y tengo un vínculo personal y respeto, por supuesto, y además integra los equipos técnicos, pero tampoco, y con el pelado Cáceres tampoco. Bien, están hechas las aclaraciones. Quizás su cargo donde más se la conoció públicamente fue la ANEP, el Codicen de la ANEP, donde usted fue presidenta, ¿verdad? La primera, además, presidenta mujer del Codicen de la ANEP cuando Robert Silva dejó el cargo. ¿Cómo llega allí a trabajar en la educación pública? Bueno, sí, ese fue realmente el lugar en donde el primer cargo que ocupé, en donde la gente pudo, conocerme un poco más a partir de la visibilidad pública. Yo integré el equipo de ANEP desde el inicio de la administración, siendo secretaria general del organismo. Formé parte durante 4 años de los equipos de gestión, allí acompañando todo lo que tenía que ver con el proceso de transformación en un rol desde la Secretaría General. Y cuando se genera el cambio, se me propone a mí para seguir en ese año y medio que quedaba de gestión, justamente también un poco porque había formado parte de ese proceso de 4 años y tenía un conocimiento que me permitía, finalizar
el periodo y sobre todo finalizar el proceso que se había iniciado con la transformación educativa. Y ahora es la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado. Vamos a hablar de sus ideas, de sus proyectos para la Intendencia. Ahora, ha surgido una crítica desde el Frente Amplio particularmente respecto una crítica que también recayó en Robert Silva sobre el uso de esa exposición que da ser el presidente, en este caso el CODICEN de la ANEP, para utilizarlo como plataforma política con la posibilidad luego de ser candidato a otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo toma esas críticas? ¿De alguna manera usó esa vitrina que da la ANEP para continuar su carrera política? Bueno, primero que no creo que sea una vitrina, realmente no lo considero de esa manera. Yo esas críticas, la verdad es que no me siento afectada, digamos, no siento que me correspondan a mí. Primero porque yo cuando asumí la presidencia de la ANEP, ustedes recordarán, mi veña el Frente Amplio no la votó, porque yo no venía, la crítica que se me hacía era que yo no venía del palo de la educación, que no tenía un perfil técnico. Por lo tanto, sabido era que yo venía del sistema político y que más allá, y así lo considero, de integrar y presidir un órgano que es un órgano de gestión política, que más allá de la inhibición constitucional que tengas para hacer política partidaria, es un cargo de gestión política, de primera línea del gobierno además, sabido era que yo venía del sistema político. Por lo tanto, creo que no había ninguna sorpresa en que cuando se terminara ese proceso allí, iba a volver a la actividad política que era de donde yo había salido. Entonces, no siento que haya utilizado. Seguramente la gente me conoció públicamente, pero milito desde los 15 años y los otros cargos en los que había tenido la oportunidad de estar tanto en la Secretaría General del CODICEN como también en la Secretaría Letrada de la Corte Electoral, eran cargos que son de designación directa y partidaria. O sea que no siento que esto haya sido ni siquiera una sorpresa para quienes estaban más metidos en el tema. Y además creo también que ahí hay como un doble discurso, ¿no? En esto de la crítica. Entiendo el juego político de tener que de plantear esto como una crítica, pero digo, dentro de pocos días se van a votar las venias y hay hay algunos integrantes del CODICEN, pero particularmente Elvia Pereira, que integró la Secretaría General del PIC-CNT y además fue secretaria general de la FUNTEP, que es uno de los gremios que integra la coordinadora de sindicatos del Uruguay. Pasa sin transición de representar los intereses de los trabajadores agremiados a representar los intereses del Poder Ejecutivo. Y a su vez, dentro del Frente Amplio, tenemos un ex fiscal que hasta hace muy pocos días que el gobierno asumiera era fiscal, con todo lo que significa, ¿no? Y la fiscalía, la institucionalidad de la fiscalía en este país, y deja de ser fiscal para pasar a integrar un ministerio que es un cargo político también, de los ministerios más políticos que debe tener el gobierno. Entonces, creo que la crítica ya no ha lugar, sobre todo para el sistema educativo, que creo que está claro que se nutre y que se debe nutrir de distintas voces que vengan de distintos lugares, y que si vamos a hacer la crítica de que algunas personas luego de estar allí dentro pasan a ocupar otros perfiles, bueno, también hay que hacer la crítica de personas que utilizaron de alguna manera, por seguir la línea planteada, utilizaron el sindicalismo para luego acceder a cargos o cargos que dan mucha visibilidad como la fiscalía para después acceder a cargos de gobierno. ¿No cree que esos cargos sensibles, ¿no? Como usted menciona, son los de la fiscalía o los de la educación, quienes estén allí no deberían quedar vedados al siguiente periodo electoral para que no haya suspicacias o sospechas precisamente de eso? Yo separo, creo que la fiscalía es una cosa y que la discusión ahí pasa por otro lugar porque es mucho más profunda todavía. Estamos hablando de alguna manera, y sobre todo con la última reforma, tiene que ver con el sistema de justicia, y creo que ahí sí hay que ser muy receloso en lo que tiene que ver con los límites entre el sistema político y el sistema de justicia. En el sistema educativo yo soy una convencida de que no. Y creo que en realidad pasa un poco lo que sucede en el Uruguay cuando fingimos demencia, hablando mal y pronto,
En realidad es un organismo que es absolutamente político, que responde a una línea política del gobierno de turno, porque cuando se asume, más allá de que se requiera venia del Senado, uno está representando la política que el Poder Ejecutivo quiere llevar adelante. Por lo tanto, creo... Y está bien, porque el sistema educativo es el lugar en donde uno puede generar los cambios de un país. Entonces, yo no creo que haya que limitar a las personas que quieran estar allí en la posibilidad de seguir haciendo una carrera política. ¿Cómo llega a ser la candidata del Partido Colorado dentro de lo que es la coalición republicana a la Intendencia de Montevideo? ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, y además la primera mujer candidata también del Partido Colorado, que eso era un dato que yo no lo tenía tan presente, y a partir de la designación... Sí, parece sorprendente teniendo en cuenta la historia absolutamente tan extensa de ese partido, ¿no? Sí, por allí surgió el nombre de Álvaro Bayo, pero chequeamos que nunca llegó a ser proclamada por el Partido Colorado, así que la primera mujer en proclamarse, me toca a mí esa distinción y ese honor, que creo que sí, que también es un dato que pone un poco en contexto la situación en esa materia en nuestro país, en el sistema político. Pero bueno, llega después de un proceso de discusión interna, en donde en la búsqueda, creo que un partido que está buscando la renovación, que apuesta a la renovación y al cambio, y que sobre todo... se puso como objetivo que primero tener una candidatura propia que pudiera representar dentro de la coalición republicana, pero que representara el sentir del Partido Colorado, y sobre todo que fuera por consenso. Así que después de un proceso de discusión, de diálogo, de intercambio de acuerdos, se me hizo el planteo formalmente por parte de todos los dirigentes del partido, y para una militante de toda la vida era imposible decir que no. ¿Están coordinando con los otros candidatos de la coalición republicana, con Martín Lema, con Roque García, o cada uno hace su propia campaña y no hay, digamos, ese tipo de coordinación? No sé, pienso en actos, en programas. Tenemos una coordinación operativa, lo que tiene que ver con el territorio, y empezamos alguna coordinación en lo que tiene que ver con los programas, pero sí nos planteamos desde el primer día que, pensando en esto, no es que lo más rico que la coalición le está ofreciendo a la ciudadanía es la posibilidad de tener 3 opciones distintas dentro del abanico coalición republicana. Los 3 tenemos perfiles distintos y creemos que podemos aportar a la campaña de distintos lugares. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacer campañas cada uno desde su lugar y desde su perfil, generando propuestas en las que uno siente que mejor puede aportar y que la ciudadanía después sea la que pueda definir dentro de un abanico real de opciones. Usted es la única candidata de la coalición republicana que vive en Montevideo, porque Martín Lema vive en Canelones y Roque García en Suiza, aunque en estos días ha llegado al país para participar de la campaña. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué valoración? Porque eso también ha valido algún comentario, algún irónico, otro más crítico. ¿Cómo lo evalúan? No, yo no hago evaluaciones sobre la vida personal, porque en definitiva cuando hablamos del domicilio, el lugar en donde uno elige la vida lleva a que uno viva en ese lugar, son cuestiones de carácter personal, y prefiero en ese ámbito no... ¿Y podría liderar el gobierno de la ciudad o del departamento alguien que no vive en él? Yo vivo en el gobierno, dentro del departamento, y pienso que puedo liderar perfectamente la gestión departamental. Sí, y de sus compañeros no emite... Entiendo que por las capacidades y por las propuestas que tienen las mismas posibilidades también de liderar. Creo que dentro del abanico de la coalición republicana yo me siento que puedo hacerlo de mejor manera. ¿Cuáles son en grandes líneas, en grandes titulares, los temas en los que usted enfocaría la gestión departamental en caso de acceder al gobierno? Nosotros estamos trabajando sobre algunos ejes. Lo primero es que hay un aspecto, sobre todo de la ciudad, que no lo puso ni siquiera el sistema político sobre la mesa, sino que lo puso la ciudadanía, que es el tema de la limpieza general y sobre todo la recolección de residuos. Ese es el gran tema, el gran problema para usted.
Yo creo que es el gran problema que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos según la mirada de los ciudadanos, porque es el primer tema que nos traen constantemente cuando uno está recorriendo y visitando distintos lugares, y además es lo que se ve, ¿no? Alcanza con recorrer un poco el departamento y no importa aquí el barrio ni el municipio al que uno vaya, los contenedores están desbordados, hay basurales y el tema de la basura es uno de los principales problemas que los vecinos plantean. Después, depende de la zona, los problemas empiezan a variar un poco, pero ese parece ser el paraguas más grande. Nosotros hemos definido algunos ejes temáticos, entre los que obviamente la limpieza de la ciudad está como principal, pero después hay otros que nos preocupan, como es la movilidad, por supuesto. Estamos en un departamento que no se ha acompañado la infraestructura de la ciudad con el crecimiento del parque automotor, y además tenemos servicios de transporte público que no han sido rediseñados para el crecimiento y la nueva ciudad. Tenemos una línea de transporte que ha quedado vetusta para lo que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. Así que sobre ese eje vamos a hacer propuestas. Después tenemos un eje turismo que para nosotros es muy importante. Montevideo es la capital de nuestro país. Como tal, recibe turistas, por supuesto, que vienen del extranjero. También tiene un circuito de turismo interno muy interesante, pero sentimos que se puede potenciar mucho más ese eje de trabajo, así que también allí vamos a hacer propuestas. Y después aspectos que tienen que ver con la convivencia en general del departamento, en los que nosotros decidimos utilizarlos como ejes transversales que cortan a todos los ejes del programa. ¿Y tiene alguna propuesta que pueda comentar, por ejemplo, en limpieza o en transporte, por dónde pasarían las soluciones, llamémosle, o los cambios que propone? En lo que tiene que ver con limpieza, nosotros proponemos ir hacia la descentralización territorial. Nosotros hoy en Montevideo tenemos un único sistema de recolección de residuos, salvo algunas excepciones que se han planteado hace muy poco, que se están haciendo propuestas pilotos, pero es un único sistema de recolección de residuos para toda la ciudad. Montevideo es un departamento absolutamente diverso, que en su territorio es distinto. Entonces, no podemos tener un mismo sistema de recolección de residuos. Pero además nosotros pensamos que los municipios, que han tenido un rol bien interesante en lo que tiene que ver con la cercanía con los vecinos, son los que deben encargarse tanto del diseño como de la ejecución de la recolección. Eso tiene que ver con avanzar hacia un nuevo nivel de descentralización. Hoy los municipios son la cara visible en el barrio, la gente los identifica como un lugar en donde puede ir a plantear sus problemas, pero son pocas las soluciones que el municipio les puede dar a los vecinos porque son pocas las competencias que tiene. No porque la ley no se las asigne, sino porque la intendencia no le permite ejecutar más acciones. ¿Y eso requiere, por ejemplo, que haya más funcionarios en los municipios? No necesariamente requiere más funcionarios. Nosotros lo que planteamos es, hoy la intendencia tiene centralizada la recolección de residuos con sus equipos técnicos y además con los recursos económicos y técnicos y humanos. Bueno, lo que tenemos que hacer es descentralizar eso también. Esos mismos recursos que pasen a los distintos municipios. La intendencia queda con un rol de rectoría, porque por supuesto que tiene que controlar que la ejecución efectivamente se lleve adelante, pero además pone al servicio de los municipios los equipos técnicos con los que ya cuenta y los recursos materiales y técnicos los traslada para los municipios. La cuestión del hurgado, ¿no?, que es un tema que ha estado también en debate. Desde el Frente Amplio, desde la actual administración, se dice que el hurgado es uno de los problemas más graves por lo que la ciudad está sucia, ¿no? Porque hay mucha gente que revisa el contenedor, que saca lo que está dentro. ¿Usted comparte este diagnóstico que hace el Frente Amplio? No, yo creo que el principal problema de que la ciudad esté sucia es que el sistema de recolección de residuos no es bueno. Ese es el principal problema, porque si el sistema de recolección fuera bueno, eficaz y eficiente, no tendríamos, los hurgadores no tendrían dónde hurgar, digamos, básicamente. Entonces, el problema aparte de la gestión, de cómo se está gestionando la recolección de residuos. Después tenemos circunstancias que le van poniendo condimentos adicionales que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de planificar cómo se va a hacer la recolección de residuos. Uno de ellos tiene que ver con los hurgadores, que es efectivamente es un problema. Yo ahí distingo porque entiendo que en Montevideo
tiene dos situaciones distintas. Una, la que tiene que ver con hurgadores propiamente dicho, y otra que tiene que ver con las personas que están en situación de calle. Y creo que eso requiere enfoques distintos. Los hurgadores, que en realidad lo que están buscando muchas veces, sacan del contenedor materiales para reciclar y para después poder vender plástico y otras cosas. Bueno, eso tiene que ver con cómo recolectamos los residuos. Allí nosotros tenemos, además de esto de la descentralización que te comentaba recién, el planteo de tener recolección diferenciada de residuos. Nosotros tenemos que apostar a tener una ciudad que efectivamente recicle. Recicle desde adentro de la casa, desde el hogar. Pero para eso, desde la gestión, tenemos que brindarle la posibilidad de que cuando uno recicla dentro del hogar, yo después voy a tener un lugar en donde un receptor que donde efectivamente tome el reciclaje que yo hago. Para eso, ¿son contenedores? No contenedores, no. A partir de la recolección domiciliaria, de que se pase por las casas a retirar, entonces marcar días a la semana en donde tal día se recoge el cartón, tal día se recoge el plástico, tal día se recogen los metales. Eso permite tener un control por parte de quien recolecta los residuos de mucho más claro y darle una utilización más efectiva a ese tipo de basura. Y además, la basura no está tanto tiempo en la calle y además le generas la cultura a la familia de que efectivamente pueda ir hacia la recolección. Claro, es un cambio importante a nivel cultural, ¿no? Es un cambio cultural. De eso hablamos cuando hablamos de cambio cultural. El cambio de paradigma, como se planteó en algún momento, no es retirar las papeleras de un día para el otro de la ciudad, pretendiendo o suponiendo que simplemente esa acción va a generar que la gente empiece a guardarse la basura y a tener un cambio distinto o un accionar distinto. El cambio cultural tiene que ir acompañado, sostenido en el tiempo, de acciones concretas, bien direccionadas, bien comunicadas. El diálogo entre la administración y los vecinos debe ser muy claro y muy directo para que el reciclaje efectivamente tenga un efecto, el efecto que uno busca, ¿no? Ahora, para poder entender, yo reciclo en mi casa distintos productos y tal día va a pasar a retirarme por mi propia casa o yo lo tengo que ir a dejar en algún lugar como vecino de Montevideo. Pueden haber distintas opciones. Por ejemplo, hoy ya tenemos 2 ecopuntos en Montevideo que realmente funcionan bien. Creemos, nosotros en nuestras propuestas vamos a proyectar la construcción de nuevos ecopuntos en distintos barrios de Montevideo como una de las alternativas en donde uno puede llevar el reciclaje, la basura que recicla. Pero también en otros barrios perfectamente se puede hacer la recolección por días en el domicilio, que pasen estos mismos carritos, por ejemplo, que son los que uno manda el WhatsApp y vienen a limpiar y a retirar la basura que está alrededor de los contenedores. Bueno, es que esos mismos carritos sean los que pasan por las... Directamente por las casas. Exactamente, por las casas a retirar solamente, no la basura, sino solamente el material reciclado. A nivel de transporte, ¿por dónde pasa también la idea que usted tiene al respecto? Bueno, allí nosotros tenemos... De nuevo, ¿no? Y como todo lo que pasa en Montevideo, la falta de planificación y de una mirada global del departamento de pensar hacia dónde queremos que crezca y de qué manera. Ese va a ser, digamos, el paraguas en donde todas nuestras propuestas se van a parar. Propuestas a corto plazo para que tengan un impacto inmediato, pero también propuestas a largo plazo. En lo que tiene que ver con la movilidad, lo primero, como te decía, es el rediseño de las líneas de transporte de ómnibus que tenemos hoy. Nosotros hoy tenemos un sistema de transporte de ómnibus que es vetusto, ha quedado absolutamente antiguo para el crecimiento de la ciudad. Entonces tenemos zonas, barrios de Montevideo que para conectarse se conectan solamente con el centro y no con otras zonas. Tenemos que rediseñar todo ese sistema pensando en reducir en algunas arterias la cantidad de líneas de ómnibus que pasan. Por ejemplo, 18 de julio, en donde hay un montón de líneas de ómnibus que pasan por allí y que eso hace que la arteria esté absolutamente saturada entre la cantidad de ómnibus, de autos y ahora además allí la ciclovía en el medio, pero también que conecten distintos puntos de la ciudad. Entonces, lo primero es el rediseño de la estructura. Después cuestiones que tienen que ver mucho más con la operativa cotidiana de la fluidez vehicular en determinados horarios. Por ejemplo, que la Rambla pueda tener una única dirección, tanto en el horario pico cuando se ingresa como cuando se sale de la ciudad, permitiendo un mayor flujo. Esas cuestiones que son más de control, de fiscalización y de avisarle a
a los vehículos, cómo va a ser el sistema a trabajar. Y después, por supuesto, diversificar lo que tiene que ver con el transporte. Esto es apostar por un nuevo medio de transporte que apostamos hacia el tren que conecte tanto Montevideo con el Pinar. Hay varias opciones sobre la mesa y creemos que hay que sentarse y trabajarlas, y para eso nosotros vamos a proponer crear un GACH de movilidad para que en un plazo, una vez que se asuma la intendencia, en el mes de diciembre del 2025, este equipo de personas que evalúen todas las propuestas que están sobre la mesa con una mirada de largo plazo y de pensar la movilidad de la ciudad en general, con todos los componentes que tiene, pueda definir por dónde arrancar a transitar con una proyección de largo plazo. Ahí tiene que trabajar con el gobierno nacional. Absolutamente, y con la Intendencia de Canelones, exactamente. Las ciclovías, por ejemplo, la de 18, ¿usted la mantendría? Bueno, de nuevo, ha generado también mucha polémica. Sí, ha generado polémica porque creo, y yo lo he dicho en varias oportunidades, es el emblema de la falta de planificación. La ciclovía, partamos de una base, cualquier ciudad moderna debe contar con ciclovías, con una red de ciclovías que conecten la ciudad de tal manera que la persona que elija ese medio de transporte, ya sea para movilizarse por la ciudad o como forma de dispersarse en su tiempo, tenga una conexión, sea amigable y sea seguro para el ciclista, que creo que es lo más importante. ¿Pero debe mantenerse la ciclovía 18? Hay que analizarla en el contexto de toda la movilidad de la ciudad y especialmente de la zona del centro, pensando en cómo esa ciclovía va a impactar. En principio, por ejemplo, la de la Rambla, uno, por lo que puede visualizar, que yo siempre digo, no es la mejor forma de medir la política pública. Nosotros necesitamos datos concretos que hoy no están sobre la mesa para poder analizar esa ciclovía. Pero en principio uno piensa que esa ciclovía de la Rambla ha generado un problema mayor en lo que tiene que ver con el tránsito de la Rambla, porque saca casi un carril entero, y que perfectamente hubiera sido mucho más útil si se hubiera construido del otro lado de la Rambla, que tenemos un montón de espacio y de lugar, y que además hubiera sido más segura para los ciclistas. Pero todo eso hay que analizarlo con datos y pensando en la movilidad general de la ciudad. Virginia Cáceres, candidata a intendenta de Montevideo por el Partido Colorado, Coalición Republicana, gracias por este tiempo aquí en Radio Sarandí. Gracias a ustedes. Es un gusto.